nuevamente a nuestra transmisión completamente en vivo después de estas alabanzas. Ahora vamos a entrar a la parte complementaria de este servicio, que es la palabra. Luego de que hemos sido preparados, nuestro corazón ha sido preparado para la siembra, la semilla de la palabra del Señor. Y es mi deseo y es mi oración que esta semilla pueda generar, pueda brotar, pueda dar frutos al 100% en nuestras vidas. Me complace esta tarde poderles presentar en vivo y en directo desde El Salvador a nuestro querido y amado pastor y amigo José Luis Alfaro, pastor asociado de la Iglesia de Cristo allá en El Salvador, a quien les quiero dejar para la meditación de la palabra en esta noche. Perdonen que estoy aquí con el audífono, pero estoy en comunicación directa con él, así que mi amado pastor, es un placer tenerle esta tarde, esta noche, ya allá en El Salvador. Aquí todavía está poniéndose el sol, pero estamos con la disposición en nuestro corazón, con todo el deseo de poder escuchar lo que el Señor ha puesto en su corazón, amado pastor. Adelante. Amén. Un saludo en el nombre de Cristo Jesús a toda esta audiencia y a toda la comunidad de la Casa de Oración Silmar. Desde la República de El Salvador estamos transmitiendo y llegando hasta la comunidad de sus hogares, y en el nombre de Jesús reciban un fuerte abrazo. Le invito, mis amados hermanos y amigos que nos están sintonizando, que me acompañen al capítulo 19 del libro de Job. Mi nombre es José Luis Alfaro. Libro de Job, capítulo 19, versículos del 25 al 26. Si ya lo tienen, mis amados, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Padre, gracias te damos en esta ocasión en el poderoso nombre de Jesús. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Nos nutre, nos alimenta y nos da esa proteína diaria que nosotros necesitamos para que nuestro espíritu y nuestra alma se vayan fortificando, tonificando, de acuerdo a la estatura del varón perfecto que tú quieres que nosotros seamos, mientras vivamos en esta tierra y crucemos por nuestra vida cronológica y profética. Permite, mi Dios, que la palabra que vamos a compartir con nuestros hermanos y amigos sea de edificación, de consuelo, y sobre todo que haya, mi Dios, una satisfacción hacia el alma, porque solo tu Espíritu Santo lo puede hacer, y en el nombre de Jesús lo creemos y así lo declaramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, el tema que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta ocasión se titula Yo sé que mi Redentor vive. Pero a esta expresión, yo sé que mi Redentor vive, no pierda de vista una expresión auxiliar, que es una declaración poderosa de fe. Fíjese que cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, y en lo particular estamos estudiando y leemos ya despacito el libro de Job, comenzamos a notar, mis amados, una riqueza escritural. Job pertenece a la clasificación de los libros poéticos y de sabiduría, y se dice que es el libro más antiguo de la Biblia. Acá en este libro usted puede encontrar algunos versículos que le hablan de filosofía, pero cuando hablamos de filosofía en la Biblia, estamos hablando de sabiduría. Por eso se le clasifica en los libros poéticos y de sabiduría, y además es un libro poético. Cuando nosotros comenzamos a tener un bosquejo general de la vida de Job, y de cómo él es tipo y sombra del creyente, del cristiano evangélico que debería de existir en este tiempo. Dios en su misericordia nos permite tener un boceto, un enlace en el Antiguo Testamento del perfil de cristiano evangélico que él está esperando en este tiempo. Y si nosotros miramos un poquito más atrás, en el libro de Génesis, nosotros podemos contemplar un perfil de un prototipo de cristianos que Dios está anhelando, como lo fue el profeta Enoc. Digo profeta porque, aunque no fue de oficio, pero sí, en él se manifestó el don de profecía. Ahora bien, cuando Job está haciendo esta declaración, yo sé que mi Redentor vive, él ha tenido todo un panorama, ha tenido un calvario, ha caminado por la calle de la amargura, él ha sido afligido, ha sido angustiado, su carne ha sido tocada a llegar hasta el extremo, y en un momento nosotros podemos entender en el carácter humano que Job cuántas veces pudo anhelar morirse.
Pero él, muchas preguntas que comenzaron a circular en su cabeza. Señor, ¿y por qué me está ocurriendo esto? Señor, ¿y por qué a mí? Y vamos a ver un poquito de el trasfondo que hay detrás de estas preguntas. Lo veremos más adelante. Entonces, cuando Job está teniendo esa prueba, mis amados, el Señor Dios Todopoderoso, ahí estamos hablando en la palabra Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Trino o el Dios Triuno, como a usted le parezca, está permitiendo que Job atraviese este calvario porque hay una lección, hay una enseñanza escritural en la fe que nosotros como iglesia de Cristo en esta dispensación de la gracia debemos de tener muy presente de cómo Dios se levanta y se preserva un ejército de hombres y mujeres que le van a ser fieles aún en el momento más amargo que puedan atravesar en la vida, sabiendo Dios de antemano que no le vamos a fallar. Primera división, mis amados. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Fíjese que yo quiero que usted me acompañe en el tiempo y el espacio y piense conmigo la amplitud de mente, la anchura de corazón que el hermano Job está teniendo para hacer esa declaración. Y si usted se comienza a llevar un orden cronológico de la lectura del libro de Job, él ya ha atravesado uno de los momentos más difíciles y entre ellos, cuando nosotros leemos de que Dios le ha dado al hombre una ayuda idónea, pero en el caso de la esposa del hermano Job, parece que ella no fue una ayuda idónea, porque en Job 2:9 ella está diciendo, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Una pregunta, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vamos, cuando la ayuda idónea está expresando esas palabras a su cónyuge, antes de ayudarle, lo está hundiendo más. Y vea cómo Dios, en su mira telescópica, en el tiempo, Él ha considerado que va a llegar un momento específico en la vida de Job, en la cual va a testificar y va a declarar, yo sé que mi Redentor vive. Con esto yo quiero decirle, oh amado, que no importa la tribulación, no importa la angustia, la escasez, la calamidad, la enfermedad, ya sea contagiosa, enfermedad terminal, cualquier clase de enfermedad que usted esté atravesando en su cuerpo físico, piense primero cómo Dios socorrió a Job y de esa misma manera, en los términos de la fe, Dios le va a socorrer a usted si usted pone sus ojos en Jesús, si usted tiene ese apego a la ley de Jehová, si usted está bien entonado, si está en la sintonía que Dios está demandando de conformidad, lo establece en su palabra, entonces a usted no lo va a afligir. Porque cuando nosotros leemos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos, a veces las enfermedades, las dificultades, los problemas, es parte del trato que Dios está teniendo con nosotros, porque algo nos quiere decir, algo nos está enseñando y está probando de qué material estamos hechos y hasta dónde nosotros estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo, hasta dónde nosotros estamos dispuestos a llevar ese testimonio férreo, a llevar esa fe en el Señor Jesús, sin importar lo que nos toque atravesar en esta vida. Alguien dirá, decirlo de palabra es bien fácil. Miren, mis amados, Dios tiene sus formas específicas de tratar con las personas. Y cuando nosotros tenemos esa intimidad, llevamos una disciplina de lectura, de oración, de evangelismo, de congregarnos y tenemos presente, sobre todo, que cuando levantamos nuestra manita e hicimos nuestra decisión por Cristo Jesús, viene un combo, un paquete, un six-pack, si usted quiere verlo así, de compromisos, de deberes en la fe que usted y yo debemos de cumplir, y no es solo porque usted levantó su manita y ya es salvo y ya todo le va a caer muy bien. No, mis amados. Hay ciertas dificultades que vamos a atravesar y el hermano Job es un ejemplo o un ícono clásico. Y el máximo ejemplo de sufrimiento y de amor y pasión nos lo da el Señor Jesús. Ahora bien,
En esta expresión, cuando nosotros estamos diciendo de que yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, es una declaración profética. Yo quiero que vea en el entorno a Job disminuido, desfigurado posiblemente, muy lacerado en su cuerpo físico y que hasta al grado irreconocible, muy probablemente, porque cuando llegan Elifaz, Bildad y Sofar, no lo conocieron y empezaron a tirar polvo sobre su cabeza y 7 noches, 7 días solo se le quedaron viendo y no le podían hablar porque a ellos les había impactado el sufrimiento que él tenía. De esa misma manera, en algún momento nosotros hemos ido a visitar y a orar por algún hermano que ha atravesado alguna enfermedad terminal. Pero si es la voluntad de Dios, este hermano va a ser restaurado en su salud va a ser, amados, restaurada y Dios va a obrar un milagro maravilloso que nosotros nos vamos a quedar asombrados. Porque cuando Dios no le ha puesto término a nuestra vida cronológica, amados, hay esperanza. Ahora yo digo para aquellos, si Dios me sana, gloria a Dios. Si Dios no me sana, gloria a Dios también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando yo tengo esa convicción sólida, firme en Cristo Jesús, amados, no hay enfermedad que me robe la paz, no hay enfermedad que disminuya mi gozo y no hay enfermedad que quite en mí aquella fe y aquella certeza de que soy hijo de Dios y que si me toca morir en el tiempo que la enfermedad me ha devastado la salud, gloria a Dios, yo me voy con mi Cristo. Y podamos decir como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nosotros tenemos esa convicción, mis amados, ninguna enfermedad, y se va a cumplir lo que el hermano Pablo escribe allá en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y señala 7 cosas: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y si usted comienza a pensar de a despacito en cada una de esas 7 situaciones, usted va a comenzar a decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y ya vamos a ver más adelante esta expresión sobre el polvo. Esta expresión es un brillante destello de fe en Job, quien atraviesa un presente oscuro y triste por la crisis de su carne, la cual a él lo tiene en agonía. Es en esos momentos de tribulación, oh amados, cuando el poder de Dios opera a favor de sus hijos. Es en esta angustia que el Espíritu Santo impulsa o mueve a Job a decir estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. Cuando usted ha tenido y ha cultivado una relación personal con Cristo y lleva una relación íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, usted no le da aflicción morirse. Usted no se desespera. Uno aprende, oh amados, a aceptar el dolor en esos momentos más amargos que nos toque vivir. Fíjese que el carácter humano, el cuerpo humano, los sentimientos y emociones son traicioneros. Yo he conocido de hombres muy fuertes en el pasado, pero cuando llegan a la edad de la vejez, se vuelven débiles, se vuelven como niños. Conocí a un hombre muy fuerte hace muchos años y ahora que él es un anciano, yo nunca lo había visto llorar. Yo nunca lo había visto sentirse impactado por el poder de Cristo, por el amor de Cristo obrando en él, cuando en el pasado él era bien sólido. Parecía que ningún viento lo movía. Pero a través del cambio que el Señor Jesús opera en nosotros, va transformando toda aquella dureza y en el camino de la fe es mucho mejor. A continuación, la palabra traducida, amados, como redentor es Goel. Y a esta palabra yo quiero que le preste mucha atención. Goel, que significa traductor, y presenta uno de los conceptos maravillosos del Antiguo Testamento. El Goel o la ley del Goelato, si usted quiere verlo así también. El Goel se dice de que era ese otro que defendía su causa, que vengaría los males que le habían hecho y así exonerarlo de todos los cargos presentados en su contra. El Goel era un redentor, mis amados. Y en la usanza, en los usos y costumbres de los tiempos bíblicos, en los días de Job ya existía esta expresión.
Fíjese que algo maravilloso cuando usted comienza a leer el Nuevo y Antiguo Testamento y comienza a familiarizarse con los usos y costumbres, muchas de aquellas costumbres del entorno, mientras Israel estaba en Egipto, muchas de esas costumbres Dios las ocupó para que fuesen añadidas a la ley que Dios le prescribe a Moisés en el Sinaí. Si bien es cierto, le da el decálogo, pero a lo largo de los 40 años que Moisés pastorea al pueblo en el desierto, el Espíritu Santo lo inspira y escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y muchas de las usanzas o costumbres de las naciones circunvecinas, Dios las toma y le dice a Moisés, escribí esta costumbre. Ahora bien, un redentor era un vindicador de alguien injustamente dañado. Y Job, en este caso, no lo perdamos de vista, que injustamente había sido dañado, porque cuando nosotros comenzamos a leer en el capítulo 1 de Job, dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué currículum de santidad, qué currículum de comunión, de entrega, de búsqueda que Job mantenía con Dios Todopoderoso? Qué hermoso que el Espíritu Santo dijese hoy de la iglesia las mismas palabras, amados, y dijese, hay en la tierra, entre los moradores de la tierra, una iglesia, y esta iglesia es perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. ¡Qué hermoso! Y cuando la iglesia dijese, yo sé que mi Redentor vive, Dios comenzaría a moverse de una manera maravillosa que habría señales, prodigios y toda clase de manifestaciones del Espíritu Santo a través de los dones y del fruto. Y la iglesia fuese una llama viva, una antorcha que iluminaría a los moradores de la tierra que todavía no han hecho su decisión por Cristo. Amados, cuando el Goel se dice que era un redentor, era un vindicador de alguien injustamente dañado, era el defensor de los oprimidos, era un campeón de las víctimas, un abogado del que ha sido castigado o de quien ha sido castigado injustamente. Hoy entendemos que si alguna vez fuimos dañados, un redentor vendría y se pondría de nuestro lado como nuestro campeón y abogado. Esa escena maravillosa, histórica, es profética y es escatológica a la vez cuando usted comienza a introducirse, comienza a indagar, a escudriñar, y muchos de los misterios encerrados en el libro de Job a usted le son revelados. Y comienza usted a entender la naturaleza de los misterios escritos y cobra en su vida mucha acción y actividad. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Enseguida, importancia del significado de la palabra Goel. Estamos haciendo, mis amados, un colchoncito histórico porque ya vamos a darle un tratamiento específico cuando Pablo está diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Ahora bien, la importancia del significado de la palabra Goel. Goel significa redentor. La palabra es importante en la jurisprudencia del Antiguo Testamento, pues tenía un aspecto criminal y civil. Fíjese que en la ley hay un código procesal civil, hay un código familiar, solo que usted tiene que aprender a identificarlos en las distintas lecturas que usted ejecuta del Pentateuco. Entonces, cuando estamos diciendo de que había un aspecto criminal y civil, esto nos está indicando que como vengador de la sangre, un Goel tenía la responsabilidad de vengar la sangre de un pariente asesinado. Y aquí nosotros nos auxiliamos con Números 35, capítulo 35, versículo 15. Y leemos de la siguiente manera. Número 35, capítulo 19, donde dice así, versículo 19. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y me acompaña a los versículos 19 y 21. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida.
Pero en el versículo 15 dice, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Y en el versículo 21 le dice, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Eso, amados, para circunscribirnos al derecho divino dado en la ley de Moisés, de cómo Dios mostraba inmediatamente una justicia inmediata para que todo aquel infractor de la ley fuese castigado y, como dice más adelante, usted lo lee despacito en su casa, si accidentalmente le causó la muerte, entonces él huía a una de las 6 ciudades de refugio, exponía su causa delante de los ancianos, estos se evaluaban y si el acuerdo de los ancianos decía, no, no sos culpable, entra a la ciudad, y cuando llegaba el vengador, furioso, denme al que acaba de matar a mi familiar, no, 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 ya oramos, ya consultamos a Dios, y Dios ha dado un veredicto de que es inocente. Entonces el infractor de la sangre tenía que quedarse en la ciudad de refugio hasta que muriese el sumo sacerdote, lo cual está hablando de la preservación de la vida y de cómo a través de la intercesión del sacerdote le era imputado esa culpa, porque era el sumo sacerdote él que llevaba sobre las hombreras o sus hombros todos los pecados del pueblo, así como en el pectoral, también allí llevaba él una carga pecaminosa del pueblo. Entonces, la figura del Goel, amados, está representada en el sacerdote, que es tipo y sombra de Cristo Jesús. Ahora bien, no buscaba venganza, sino justicia, apelado al derecho, apelado a la ley criminal y civil contemplada en la ley de Moisés. Dentro de este marco de interpretación, aquí tenemos la figura de Cristo como el supremo Goel, quien nos vindicará de todo atropello, vituperio y ataque despiadado de parte del enemigo de las almas. Cristo es nuestro campeón, Cristo es nuestro defensor, nuestro vindicador, Cristo es nuestro abogado por excelencia. Gloria a Dios. Ahora usted se puede acercar confiadamente al trono de la gracia y por más alegato, por más acusación que Satanás y sus demonios quieran lanzar sobre usted, el Goel divino está intercediendo por nosotros y hoy, al igual que Job, usted y yo podemos decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo le dije que no perdiera de vista la expresión una declaración poderosa de fe. Job, en los términos espirituales, está lleno del Espíritu Santo, aunque su carne está desangrada, él está casi desfigurado, pero en el espíritu él ha recibido una revelación, mis amados, trascendental. Él ha visto a Jesús levantarse de la tumba y por eso él puede decir, yo sé que mi Redentor vive. Y usted puede decir hoy conmigo, yo sé, nosotros creemos, nosotros sabemos de que nuestro Redentor vive y se ha levantado del polvo. Gloria a Dios. Bueno, usted debe de entrar en esa sintonía con Dios. Debemos de creer la palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de pedir que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, venga sobre nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento y espíritu de inteligencia espiritual, que son 3 de los 7 espíritus que componen el pleroma del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos de que Cristo Jesús va a vindicar todo atropello, vituperio y ataque despiadado del enemigo de las almas, quien en Génesis 3:15 ha recibido una derrota contundente. Génesis 3:15 le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la simiente, mis amados, de la cual está hablando allí, es Cristo Jesús. Y usted lo corrobora eso con Gálatas 3:16. Y la palabra de Dios armoniza de una manera hermosa, mis amados, que no hay donde perderse. Ya que ha tenido un anuncio glorioso de nuestra redención y de su derrota inexorable, que ha quedado patentizada en Colosenses 2, 14, 15. Cuando nosotros leemos ahí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio
y clavándole en la cruz y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es una derrota, mis amados, triunfal, es una derrota gloriosa que el Señor Jesús asestó a Satanás y a sus demonios cuando los exhibe públicamente, tanto en el mundo espiritual, donde estos se mueven con mayor frecuencia y tenacidad, y en el mundo físico, para que todos los que estaban alrededor de la cruz y todos los que hemos creído desde ese momento a la fecha y todos los que van a creer dan testimonio vivo que el Señor Jesús ha derrotado públicamente a Satanás y sus demonios. Por eso Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y el Señor Jesús se levantó sobre el polvo. Gloria a Dios. Yo me siento contento. Yo me siento contento porque el Señor ha ganado. El Señor demostró ser lo que dijo ser. A continuación, amados, ahora, por el lado civil, era un redentor o un vindicador. Tenía la responsabilidad de comprar de vuelta y asumir y así redimir la herencia perdida de un pariente muerto. Cuando Job, en medio de la desolación, declaró que tenía un Goel vivo y activo, estaba pronunciando una profunda verdad, la verdad de que Dios y la verdad de que en Dios el hombre tiene un redentor en todos los sentidos más completos de esa gran palabra. Era una comprensión espiritual de un hecho perdurable, cuyo hecho vino a brillar con claridad cuando Dios se manifestó en la carne. Y cuando nosotros leemos en primera de Timoteo 3:16, cuando dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles. Luego que dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo a este le llamo el poema de los poemas, amados, porque le está dando la manifestación o la encarnación de Dios, del Dios Hijo, le está hablando de manera implícita de la eternidad pasada, para que nosotros lo podamos entender. Hablamos del tiempo antes del tiempo y decimos pasada para tener un punto de referencia, porque en los términos más absolutos ni retóricos se puede definir la palabra eternidad dentro de un marco conceptual teológico, amados. Por eso le decimos en el tiempo antes del tiempo a la eternidad pasada. Entonces, cuando nosotros tenemos esa claridad de que Dios se manifestó en carne, y estamos hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo, esto armoniza cuando el hermano Juan en el Evangelio nos dice en el 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto va implícito, esta palabra va implícita cuando Job está diciendo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amados, cuando usted comienza a leer la Escritura, no se limite solo al versículo, sino que permita que el Espíritu de Dios le explaye, le extienda, le amplíe la mente, el entendimiento. Y usted va a comenzar a comprender muchas cosas que ahí están, pero que no se ven de entrada, sino que en la medida que usted se vuelve un asiduo lector de la Escritura, acucioso, muy sistemático, muy inquisitivo, usted comienza a gozarse y a recibir muchas de las bendiciones aquí contempladas. El parentesco de Cristo con su pueblo debe ser considerado como un gran consuelo, porque es voluntario. Es decir, cuando el Señor Jesús se despojó de su deidad, sabía que la única manera de restaurar a la raza caída que estaba siendo asesinada masivamente por el enemigo de las almas era derramando su sangre con la cual derrotaría a Satanás. Por eso cuando nosotros invocamos la sangre de Cristo, los demonios tiemblan, los demonios huyen. Y el hermano Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Pero por qué creen? Porque ellos estuvieron en la eternidad pasada, en el tiempo antes del tiempo, ¿eh?
en el tiempo Kairos. Los demonios estuvieron allá arriba y antes de ser los seres más horrendos que son hoy, ellos tenían una belleza espiritual y angelical, amados, asombrosa. Pero producto de la transgresión, ellos fueron tornados en las criaturas o seres más perversos y horribles que la mente humana pueda concebir. Por eso cuando leemos y a los ángeles que dejaron su dignidad, amados, podemos ver entonces que la raza caída que estaba siendo asesinada masivamente por el enemigo de las almas, ahora ha sido vindicada cuando el Señor Jesús ha derramado de su sangre voluntariamente en la cruz del Calvario, con la cual ha derrotado a Satanás y a sus hordas para siempre. Fíjese que algo que me agrada a mí, cuando dice en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, la última línea, dice, y ungir al santo de los santos. Está hablando de la investidura, del reconocimiento celestial, terrenal que se le dará a Jesús, y él será victoriado, será loado por los siglos de los siglos, y esta victoria que él ha ganado a precio de sangre, vamos, va a ser recordada por todos los tiempos. Pasarán 5 millones de años, 5 billones de años, 17 trillones de años y la victoria de Cristo será celebrada, será festejada, será recordada, será tenida presente por siempre, porque se cumplirán las palabras proféticas de Job cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Otro punto, mis amados, que nosotros podemos tener a consideración es que, si bien es cierto, Satanás no tiene sangre, porque es espíritu, pero con su alto perfil delictivo, sus manos están llenas de esa sangre, de la sangre humana que él ha derramado, porque la ha derramado en cantidades indecibles e inimaginables. Y he aquí, nuestro Goel pronto le dará su merecido. Satanás tiene los días contados. Satanás sabe que su tiempo no lo tiene a disposición, a sus anchas. Él tiene su tiempo ya reducido. Otro punto que debemos de tener presente es que debemos recordar que siempre era considerado ser la responsabilidad del Goel, no solo redimir por precio, sino que donde eso fallaba, debía redimir por poder. Hay dos tipos de redenciones, de acuerdo a la usanza de esos tiempos. La primera es redención por precio y redención por poder, y ambas han sido obtenidas por Cristo para nosotros. La redención por precio es por su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso cuando leemos en la carta, en la primera carta de Juan, de que Él es nuestra propiciación, es decir, la palabra propiciación significa la satisfacción de una demanda. Y la gran pregunta que nosotros tenemos acá es, ¿a quién satisfizo esa demanda? Obviamente, mis amados, al Padre Celestial. Fue la ira del Padre la cual fue sosegada, fue aplacada cuando el Señor Jesús derrama su sangre. Por eso Él es nuestra propiciación. Y significa propiciación la satisfacción de una demanda. Ahora, la redención por poder. Con su divino espíritu, viniendo a nuestros corazones y renovando nuestra alma, es que el Señor a nosotros nos redimió por poder. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo y nuestros pecados son lavados con la sangre del Cordero, subsecuentemente viene la santificación, que la opera el Espíritu Santo cuando Él viene a nosotros, hace morada y estampa ese sello bendito con el cual nosotros somos sellados y declarados propiedad del Señor Jesús, propiedad del Padre, propiedad del Espíritu Santo. Vamos a la segunda división, mis amados. Estamos hablando sobre el tema, yo sé que mi Redentor vive, sin perder de vista la frase, una declaración poderosa de fe. Segunda división. Es impresionante la certeza que tiene Job. Y leemos el versículo 25 del hermano Job, capítulo 19, cuando dice así, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ahora bien, esto era algo que él sabía por fe, gloria a Dios.
Job está tan impresionado. Esa relación que ha tenido con Dios, a él lo ha catapultado, lo ha preservado. Aún vean la misericordia de Dios cuando le dice a Satanás, está bien, toca su carne, pero no toques su alma. Como que dice, no lo vayas a matar. Y el diablo se frota las manos, ja, 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 ja. Hoy sí me compuse, hoy sí te voy a hacer trizas, te voy a zarandear, vas a ver qué mal la vas a pasar, no vas a dormir, vas a estar desvelado, vas a aguantar hambre, voy a poner en contra a tu mujer, a toda tu familia, y qué terrible el calvario que el hermano Job atraviesa. Mas esto era un propósito de Dios, para taparle la boca al diablo de que siempre Dios se reserva elementos de su cuerpo. ¿Para qué? Le sean fieles y darle una lección a Satanás de que no es como él dice, es como la voluntad soberana de Dios lo ha determinado. Gloria a Dios por eso. Es impresionante la certeza que tiene Job. Esto era algo que él sabía por fe. Esta declaración era mucho más que una esperanza y mucho más que una suposición. Job sabía que tenía un redentor, un Goel, alguien que lo rescate de su crisis, de su desesperanza y de cada acusación hecha en su contra, que Bildad, Elifaz y Sofar, antes de animarlo, lo empiezan a señalar. Ah, qué ayudita, y con amigos como eso, ¿para qué quiero enemigos, amados? A veces nosotros en la carne juzgamos por lo que vemos, mas la palabra se corresponde cuando le dice allá en 1 de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Traigamos a colación esa expresión y apliquémosla. Acá con Job, Bildad, Sofar y Elifaz no estaban viendo a Job desde una perspectiva en la fe, como sus hermanos en la fe no lo estaban apoyando, sino que estaban viendo el dolor y lo que estaba a flor de piel, la desgracia, los rayados, las llagas, lo podrido, los pedazos de carne que se podían estar cayendo a Job, eso a ellos los impactó, les llamó la atención, los distrajo. Vea cómo Satanás y los demonios, amados, nos distraen en ese momento cuando nosotros no andamos de conformidad. El Espíritu Santo nos demanda y nos exige. Mucho cuidado. No imitamos juicios prematuros. Seamos sensatos en el momento que vayamos a hablar, porque a veces no sabemos cuál es el trato que Dios está teniendo con alguien y muchas veces somos presurosos para emitir un veredicto y no nos compete a nosotros juzgar a nuestro hermano. Job no puede entender por qué Dios está actuando tan diferente de lo habitual. Job, en el momento de su lozanía y cuando todo marchaba bien, Job tenía bien claro de que Dios estaba obrando en él por la relación, el vínculo que él tenía. Es más, vemos el oficio sacerdotal de Job a favor de sus hijos, porque decía, mis hijos tuvieron banquete en la casa del mayor. Yo voy a sacrificar y a presentar la ofrenda de tal y tal animalito, por si acaso mis hijos han obrado mal. Aún Job tenía esa función de guía espiritual, de padre de su familia, y tenía presente de que en la medida que él actuara como intermediario me estoy refiriendo, amados, a estar presentando la ofrenda que se había ordenado, porque note que esta concepción de la presentación de la ofrenda está allá implícita y ordenada desde el momento que, que Dios sacrificó aquellos animales para hacerles las vestiduras a Adán y Eva. Desde ahí viene la figura del sacrificio, de presentar la ofrenda, y es esa figura de la Pascua. Es eso también tipo y sombra de el anunciamiento de o advenimiento del Mesías prometido. Gloria a Dios por eso. Vea cómo la Biblia se va interrelacionando, mis amados, y usted va teniendo un panorama mucho más claro, más definido, en la medida que usted es un asiduo lector de la Escritura. Y al fin se levantará, le dice. Pero Job no podía entender por qué Dios está actuando tan diferente de lo habitual. Aquella cercanía, aquella relación que Job tenía, en un momento él ve que se ha cortado.
porque Job está elevando su oración y parece que Dios no le oye. Mas Dios en su soberanía está teniendo cuidado de que a Satanás no se le pase la mano, que no abuse del permiso que Dios le ha concedido para tocar a Job. Entonces, como lo que él siempre había creído era que Dios lo iba a guardar, iba a obrar a favor de él, pero él se queda sorprendido. Señor, ¿y qué pasa? ¿Y por qué me ha venido esto? Mas la respuesta divina le va a llegar oportunamente. Él debe de recuperar de alguna manera su amistad con Dios por medios que superan los cálculos teológicos. Amados, parece que en algún momento nosotros podemos estar versados en la escritura, conocer la Biblia revés y derecho, conocer de tanta teología, tener en la mente tantos libros, pero eso no me garantiza tener una relación hermosa con Dios. ¿Puedo yo tener comunión, cercanía, intimidad, una relación estrecha con mi Dios en la medida que yo me someta a Él, acepte su señorío y lleve una dieta de oración y de lectura? Cuando esta carne ya no obedece a sus gustos, porque cuando venimos a Cristo se acabaron los gustos de la carne y prevalecen y comienzan a tomar vida los gustos del Espíritu, los designios del Espíritu sobre nuestra vida. Es ahí que nosotros vamos a comenzar y vamos a poder decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cómo está teniendo esa revelación? Y continúa diciendo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mire, aquí hay un misterio encerrado. Si usted me acompaña, usted está contemplando que Job le está siendo revelado de que hay una resurrección y que él va a volver a la vida con un cuerpo glorificado, porque está diciendo, y después de deshecha esta mi piel, está hablando de la muerte. Él está viendo la muerte que ya casi se lo lleva. En mi carne he de ver a Dios. Pero lo podemos tocar en dos direcciones. La primera, en la cual Job va a hacer y tiene la confianza de que Dios va a sanarlo, Dios lo va a restaurar y su carne va a volver a ser como antes. Y si no, él tiene bien claro que partiendo de este mundo, va al más allá, va al encuentro con nuestro Señor, va al paraíso, y en el Antiguo Testamento se le llamaba seno de Abraham, no, en el Nuevo Testamento seno de Abraham y el Antiguo Testamento Seol, pero Seol no al lugar de tormento, sino que al lugar donde iban los redimidos, los que habían creído que el Mesías había de venir. Ahora bien, con esa impresionante declaración, Job está teniendo, mis amados, una confianza y está poniendo toda su fe en el Señor Jesús, porque se le ha mostrado esa visión, le ha sido revelado y él puede decir con propiedad en el Espíritu, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y ya no le está importando, mi amado, porque él está revestido del Espíritu Santo, ese fuego a él lo ha llenado, le satisfizo, lo ha saciado y en su carne él está comprendiendo que si le llegó la hora de morir, gloria a Dios. Por eso dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Continuamos. Job no puede entender por qué Dios está actuando de esa manera indiferente. Él osadamente afirma que Dios es su pariente más cercano. Y al fin se levantará sobre el polvo. Vea esta expresión. Esto significa que Job sabía que su redentor era más que un concepto espiritual. Vea el discernimiento que Job está alcanzando. Vea cómo Dios está obrando en él, revelándole su palabra y revelándole unos hechos apoteósicos o gloriosos, que solo aquellos entendidos, que solo aquellos versados, que solo aquellos que tienen una relación, una comunión, una intimidad, como a Dios le agrada, a estos les es revelado estos secretos. Entonces Job sabe que se levantará sobre el polvo. ¿Quién? El Redentor. Significaba que Job sabía que su Redentor era más que un concepto espiritual.
y era un ser viviente que podía al fin levantarse sobre el polvo. Por eso leemos Génesis 3:15. Job sabía que su Redentor vendría a consolarlo y vindicarlo, aunque hasta este punto había estado notablemente sin consuelo evidente de Dios. Y después de deshecha esta mi piel, hasta aquí Job no conservaba ninguna esperanza de la preservación de su piel. Sabía que su piel sería deshecha. Ya se encontraba en una condición muy mala. En Job 2, 7 y 8, nosotros podemos leer lo siguiente. Job capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Note eso, sarna maligna. Es una enfermedad, mis amados, y aquí quiero entrar, el tiempo creo que nos alcanza todavía. Aquí quiero entrar, mis amados, que a veces muchos de nuestros hermanos en la fe padecen enfermedades de naturaleza infernal, demoníaca, satánica, las cuales no pueden tener solución, alivio, yendo al médico, practicándose tantos exámenes. No, no, no. Cuando son de naturaleza espiritual, demoníaca, mis amados, es solo a través de la sangre de Cristo que son sanadas, son echadas del cuerpo. Y eso nosotros como lectores de la Biblia debemos de tenerlo presente. Hay enfermedades, amados, de naturaleza demoníaca, contra las cuales nosotros debemos de estar alerta y pedir al Espíritu Santo que nos oriente, nos dirija y nos diga qué está pasando y cómo debemos de enfrentar este tipo de situaciones. A veces la persona está orando y no tiene remedio al mal que atraviesa porque no hay discernimiento, no ha habido una consulta directa al Espíritu de Dios para que revele, manifieste el origen del padecimiento o del mal que se atraviesa. Enseguida, mis amados, cuando Job está diciendo esto, él pudo sentir que la muerte lo acechaba, pero estas palabras lo vitalizaron para aferrarse a la esperanza bienaventurada, a esa promesa maravillosa que nosotros estamos aferrados, y es la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso usted lo lee en Tito 2:13. Luego de haber meditado de día y de noche, Job tiene bien claro en las distintas reflexiones que él tenía en la noche. Leemos en Job 14:14. Dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Note esto. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Ya Job estaba bastante inquieto. Si al morir físicamente, había una vida después de esto. Es una pregunta filosófica, mis amados, que ya Job la ha formulado, inspirado por Dios, y que hoy nosotros, con todo el bagaje escritural del Antiguo y del Nuevo Testamento, nosotros ya tenemos una respuesta más específica, más sólida, más precisa, y ya no podemos decir, si yo me muero no sé para dónde voy. No, mis amados, a la luz de la Biblia, cielo o infierno. En Juan 5:29 nosotros leemos, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En mi carne he de ver a Dios. Aunque Job esperaba que la destrucción de su piel fuera completada, al mismo tiempo tenía la confianza de fe para saber que Dios no se escondería para siempre. En mi carne he de ver a Dios. Sería el momento de consuelo, de restauración y vindicación que Job esperaba. La amplitud de la mente de Job, amados, nos asombra. Él pensaba que más allá de los cielos vivía un pariente. Presta atención a esto y con ello termino. La mente de Job estaba tan empapada del Espíritu de Dios que él pensaba que más allá de los cielos vivía un pariente que veía todos sus sufrimientos y sentía compasión y que un día aparecería en la tierra para vengar sus males. Mi amado hermano y amigo, pero principalmente a los amigos, si usted ha sido tocado por el Espíritu de Dios y quiere rendir su vida hoy a Cristo, sin importar cuál sea su condición, este es el momento a través del cual usted puede venir a Cristo Jesús y el Señor con los brazos abiertos le va a recibir.
Si usted tiene su manita levantada, ya vamos a entrar a un periodo de oración donde se va a orar por usted, se le va a instruir y guiar para que usted repita la oración de fe y su nombre tenga la certeza que será escrito en el libro de la vida y será un nuevo nombre en gloria y va a comenzar a gozar de las bendiciones de la resurrección de Cristo Jesús y usted va a poder decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, mis ojos en mi carne he de ver a Dios. Que Dios le bendiga y bienvenido a la gran familia de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gracias. Aleluya. José Luis, por habernos compartido una gran verdad el día de hoy. Mire qué precioso es el Señor, que no importa en qué parte del mundo nosotros estemos, hay pasos preparados para su honra y su gloria. Y qué privilegio de nosotros de haber estado escuchando palabras por medio de este hombre que el Señor ha levantado, nuestro pastor José Luis. Gracias por compartirlo. No, vamos a recordar algo, nos decía el pastor Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Ahí ponga usted. Puede ser su tribulación, su Excelente enfermedad. predicación. Puede ser su Ya angustia. está Cada fuera una del aire de usted esas ahorita. cosas que a usted le quitan la paz. Y mire qué versículo más bello ese. No le oigo. Perdón, Job 19, Sí, si gusta, sí. 25. Job 19:25. Espero que usted Amén. Primeramente, haya tenido pastor, la Dios me lo bendiga. Un Biblia abrazo. ahí para poder escudriñar Amén. la palabra junto con todos esos versículos que hoy el pastor José Luis nos compartió. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hoy el Señor nos permitió escuchar para poder entender con sabiduría lo que nos dice la frase, yo sé que mi Redentor vive, lo que nos dice Job 19. Y el pastor nos explicaba, Goel, Redentor. Nosotros tenemos un Redentor, usted y yo. Si usted está conectado, si usted está viendo esta oración hoy, no es una casualidad, es porque Dios está tocando a su vida. Si usted aún, como decía el predicador, no ha rendido su corazón al señorío de Jesucristo, hoy la salvación ha llegado a su casa. No desprecie esa oportunidad. Le invito a que haga esta pequeña oración. La oración nos salva, pero la actitud de nuestro corazón sí. Proverbios nos habla que el único que escudriña el corazón y los pesa es Dios. Así es que hoy le invito a que se una con nosotros y repita esta oración. Junto conmigo diga, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por amor a mí. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué felicidad, mis hermanos, que usted ahora es parte de la familia de nuestro Dios. Usted es parte de nuestra familia. Bienvenido. Le invito a que busque una iglesia a donde usted se encuentra. Y si no hay, usted nos puede encontrar, así como solía decir, en el mismo canal, a la misma hora. Facebook Live, de domingo a viernes, en el programa Remendando el Alma, meditación y oración. Y el sábado a las 6 de la tarde, domingos comenzando desde mañana a las 2 de la tarde y 8 de la noche en
Casa de Oración Silmar, 8, 6 y 2 de la tarde. No lo olviden. ¿Ok? Hora California, hora Pacífico. Bueno es el Señor. Qué preciosa palabra la que hoy el Señor trajo a nuestras vidas. Gloria a Recuerden, el Dios. predicador nos decía que la sabiduría de lo alto sea derramada en cada uno de nosotros para Aleluya. poder entender su palabra, para poder entender, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que tengo a esa persona que un día dio su sangre por mí en el Calvario, que pagó un precio por mí. Ese es nuestro Redentor, Jesucristo. Vamos a venir en paz. Tu fidelidad no es solo para un día, tu fidelidad es por siempre, oh Dios. Gracias te damos, Padre Celestial. Tu palabra nos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y así como Jerusalén tiene alrededor de ellas muros, bien alrededor de nosotros estás tú, oh Jehová de los ejércitos. Gracias por amarnos, gracias por hacernos hijos tuyos, Señor. Aleluya. Gracias por ese precioso Gloria a Dios. sacrificio, oh Jehová de los ejércitos. Gracias por ser tú quien va frente a nosotros peleando nuestras batallas. Nada ni nadie nos separará de tu amor, Señor. No importa la enfermedad, no importa qué tan fuerte sea la tormenta en nuestras vidas, sabemos que el que lleva el control de nosotros eres tú. Y te damos las gracias, Padre Celestial. En esta noche, Señor, venimos ante ti, oh Dios, y te pedimos que por favor en tu misericordia visites a cada uno de nuestros hermanos atravesando una enfermedad, cáncer, COVID, diabetes, Señor, insuficiencia renal, problemas gastrointestinales, circulación en su sangre, Padre Celestial, artritis, diabetes, depresión, cualquiera sea el malestar en los cuerpos de nuestros hermanos, que puedas ser tú, Padre Celestial, trayendo de tu gracia a sus vidas cada día, Señor, trayendo paz, que mis hermanos puedan entender que tu perfecta voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Tu misericordia es mejor que cualquier cosa, Señor. Y tu perfecta voluntad para nosotros, oh Dios, aunque en ocasiones como humanos nos cause dolor, pero es lo mejor. Y te damos gracias porque tú nos amas. Padre, cada uno de mis hermanos en tus manos, te pedimos protección por sus vidas, Señor, a donde sea que ellos se encuentren. Que en tu misericordia tú derrames de tu sabiduría para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos nosotros hacer tu voluntad en esta tierra, como hemos estado aprendiendo, Padre Celestial. Que nosotros podamos doblegarnos, Señor, y cumplir esos planes y propósitos que tú tienes para con cada uno de nosotros. Dirige nuestras vidas, Padre, a esos propósitos que tienes. Porque para los que te aman a ti, todas las cosas obran para bien según tus propósitos en gloria, no en esta tierra. Y nuestro deseo, Señor, es hacer tu voluntad. En tu misericordia, visita a mis hermanos en medio de sus necesidades. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque un día más nos permites buscar a través de tu palabra esa guianza de lo alto, esa sabiduría, Señor. Gracias por este privilegio que nos dices de estar conectados a través de la internet con el pastor José Luis. Padre, bendice tu vida y que continúe siendo ese vaso de bendición a donde Él hable. Guarda cada uno de su familia, Señor.
gracias te damos por lo que tú estás haciendo en Casa de Oración Silmar. Gracias por abrir esas puertas, Padre Celestial. Señor, el invitado de honor en nuestras reuniones eres tú. Que la honra y la gloria sea para ti, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenas noches, buen día. No sé a qué horas usted va a ver este video, pero para los que están en California, 2 de la tarde, no lo olvide, en el 7056 Millwood Avenue, Canoga Park. Mañana, domingo 4 de abril. Estoy en hoy. Domingo 4 de abril. Que el Señor traiga paz a sus corazones y que gobierne sus vidas, mis queridos hermanos. Un saludo a todos de donde sea que usted se esté conectando. Nos vemos mañana 2 de la tarde. Por favor, déjenos saber si va a llegar, porque si no, le va a tocar esperar afuera. Déjenos saber. Dios le bendiga. Feliz noche. Amén. Gloria a Dios.